Hola a todos, hoy vamos a ver una nueva reseña de película. Entonces el problema estaba en más de dos esclavos, y la gente celebró una ceremonia conmemorativa con las manos abrazadas en silencio. Los participantes en la ceremonia tienen tatuajes de estrellas y la luna. Cada uno lo tomó del suelo, que inmediatamente se roció sobre el cuerpo en el ataúd. Estos muertos eran sus hijos, recientemente asesinados por un estadounidense. El jefe de la tribu Murat lloró la pérdida del niño y juró a la gente que traería al hombre de vuelta para vengar al niño que murió en ese momento. Un hombre llamado Brian es la ciudad más grande de Estambul, Turquía. Acaba de completar una misión de 3 días para proporcionar seguridad a un multimillonario del Lower East. El cliente le entregó un sobre lleno de billetes de alta calidad y dignidad. El liberal sonrió amablemente. Parecía que el dinero del rico de Oriente Medio era el más fácil de dar, y cuando estaba a punto de llamar a casa para darle las buenas noticias, fue llamado por detrás y Brian se dio la vuelta y se sorprendió gratamente al encontrar a su hija y a su ex esposa Leonora paradas frente a él. Resulta que decidieron darle a la mujer una sorpresa inesperada. Por supuesto, Brian estaba extasiado. La familia vuelve a estar junta y, incluso en un país exótico, les reserva la habitación con las mejores vistas, desde donde se ofrece una magnífica vista panorámica de Estambul. Después de que las mujeres habían acomodado a Brian, su número volvió. Vivía en la habitación 612, un hábito que había adquirido durante años de trabajo. También alquiló una habitación contigua para guardar sus armas y equipos. Fue este hábito el que salvó la vida de su hija. Brian se puso ropa informal y bajó al vestíbulo del hotel para recibir a 7. En ese momento, un hombre que estaba hablando por teléfono llamó su atención y, incluso cuando estaba de vacaciones, dejó el cheque. Finalmente, la hija de Brian baja a buscarlo y él tiene la intención de salir a caminar. Pero quien no quiere salir prefiere quedarse en un hotel y nadar en la piscina. Brian no lo piensa mucho, pero su ex esposa entiende. La niña crea deliberadamente una oportunidad para que el padre y la madre pasen tiempo juntos. Con la esperanza de acercarlos, la gente en el vestíbulo contactó a Murat tan pronto como Brian salió del hotel. Resulta que ellos son los que cazaron al número 7 de Brian. Mientras tanto, Brian y su esposa han subido a un taxi reservado, y mientras recuerdan eventos del pasado, Brian de repente nota que un automóvil lo sigue. Le pidió al conductor que girara en un callejón abarrotado. Para evitar a los perseguidores, Brian, que tiene mucha experiencia en combate, no explica los detalles a Leonora. Conociendo el terreno de Estambul, le señala el camino de regreso y le pide que busque a su hija. Eleanor se quedó congelada de miedo, pero no tuvo tiempo de calmarlo. Le pidió al conductor que se detuviera, le dejó bajar el número 1, se quedó solo para ocuparse del perseguidor y se fue. Para sorpresa de ambos, Leonora besó a Brian. En ese momento, ella dijo sus verdaderos sentimientos. Brian también salió del automóvil sin decir una palabra, arrastró al conductor al BMW. Al ver que Brian había descubierto las reglas, los que los perseguían ya no ejecutaron ni se escondieron y comenzaron a acelerar. Brian hábilmente trata simultáneamente de contactar a su hija, pero ella está en la piscina y no escucha la llamada. Giró por una calle y al final su paso fue bloqueado por un carro. Al ver el coche del enemigo pasando, Brian pensó que había logrado salir, pero pronto dos coches bloquearon su camino. El pistolero comenzó a disparar contra el coche de Brian, apretó los frenos y golpeó un Mercedes por detrás, quedándose atrapado entre los dos vehículos. Los atacantes rodearon el automóvil, pero abrieron la puerta. No encontré a nadie adentro. Brand atraviesa las intrincadas calles de la ciudad, pero los enemigos pronto lo detectan y varios hombres lo siguen. Cuando corrió hacia el espacio abierto, alguien le pidió que se pusiera sobre su cabeza. Brian inmediatamente contraataca sin cortar a los atacantes y comienza a repeler el ataque. El baño de dos tipos grandes. Vio a otros dos hombres acercarse a ayudar. Brian apresó a uno de los atacantes, le apuntó con su pistola y dio una señal amenazante a los otros que se acercaban. Sin embargo, debo decirlo, me parece cruel. Incluso el enemigo disparó a sus propios compañeros. Algo aún más terrible sucedió a Brian. Como todos saben, Leonora terminó en los brazos del enemigo. Rápidamente marcó el teléfono, sacó el celular y llamó a su hija, que estaba hablando felizmente con su novio. Cuando vio la llamada de su padre, su cara de repente se puso negra. Ella reaccionó inmediatamente cuando escuchó la voz de Brian y inmediatamente se dio cuenta de que algo malo estaba pasando.
Brian dijo que estaba en peligro y que tal vez vendrían a buscarla también. Le pidió a Kim que fuera a la habitación de al lado y se escondiera en el armario. Leonor cayó en manos del enemigo y la región no quedó más remedio que entregar las armas. Quienes se abalanzaron sobre él y golpearon a Leonor gritaron de dolor, pero no podían hacer nada. Después de hablar con el padre de Kim, ella parece asustada. Ella ya no es el par de pequeñas ovejas indefensas que solía ser, y en el caso del secuestro en París, varias personas entraron en el hotel, y la recepcionista, hace mucho tiempo comprada, les entregó la llave de la habitación de Kim. Irrumpieron en la habitación, pero no encontraron a nadie, por lo que decidieron liberar el número de Brian. En este punto, Kimber fue al número 612. Ella intenta abrir la habitación contigua, descubre que está cerrada. En ese momento, ella se salvó abriendo la ventana. Tuve que escalar la estrecha cornisa. Ella se aferró al rebaño y lentamente comenzó a moverse, sabiendo que un solo movimiento antinatural la arrojaría desde una altura. Mientras tanto, los hombres entraron en la habitación de Brian, y uno de ellos notó zapatillas colocadas frente a la ventana. Cuando Kim logró abrir la ventana de la habitación de al lado para esconderse dentro, inmediatamente se inclinó por la ventana para mirar a su alrededor. No significaba que estuviera a salvo. La opositora cortó la ventana y entró a la habitación siguiendo el consejo de su padre. Ella se escondió, pero oyó a alguien entrar con un arma. Miré la habitación, me detuve frente al armario, abrí la puerta, vi que no había nadie. Kimberly Atley, detrás de la ropa colgada, ni siquiera se atrevió a respirar. El hombre cerró la puerta y estaba a punto de revisar el otro armario donde Kim se escondía, cuando de repente se escuchó un disparo. Por otro lado, lo que llama su atención es que Kim escapa al peligro. Brian, por otro lado, es encerrado en el maletero del coche y llevado con los ojos vendados para sobrevivir. Empezó a contar segundos en el reloj, deteniéndose en cada curva para recordar la ruta con mayor precisión. También escuchó las características del camino en el que cantaban los pájaros. Estos inversores son el río en la guitarra. El extremo del coche se detuvo frente a Murad. Después de confirmar que su oponente ha capturado a la persona correcta, Murad ordena que Brian sea llevado al taller. Tuvo mucho cuidado y nunca mantuvo a prisioneros en su oficina principal. Cuando Brian vuelve a sus sentimientos, se da cuenta de que está en un almacén abandonado. Trató de levantarse y frotarse los pies entre sí hasta que finalmente, como un agente experimentado, sacó el pequeño teléfono escondido en la suela de su zapato. La capacidad de ocultar dispositivos de comunicación era parte de su profesión. Intenta colgar el teléfono con sus zapatos y tirarlo hacia sí. En una ocasión fracasó, cayó al suelo. No tuvo más remedio que volver a intentarlo. Finalmente fue capaz de levantar el teléfono y llamar a su hija, y después de estar sorprendido por asegurarse de que estaba seguro, se relajó. Luego le dijo a su hija que acudiera inmediatamente a la embajada estadounidense, ya que este lugar le garantizaba su protección. Kim sabe que la situación es grave y que su padre no está seguro de que podrá regresar vivo con su madre sin dudarlo. La niña decide salvar a su padre. La joven Gloria, una chica que entra fácilmente en pánico, ahora mira con firmeza los años y se convierte en un hombre maduro. Brian acepta su ayuda y le pide a cualquiera que encuentre una gran maleta llena de armas y equipo. Luego le dijo cómo abrir el mapa, centrándose en el hotel, alrededor de un círculo de 3 kilómetros de diámetro. Después de eso, pidió dibujar 2 tubos que yo colocaría en el centro del ojo grande. Me di cuenta de que cometí un error al calcular la distancia. Hace poco empacé la maleta y la tiré en un lugar seguro y desierto. Kim está apuntando al estacionamiento en la azotea. Solo tengo un coche. Siguiendo las instrucciones de su padre, ella lanza la granada. Brian calcula un estado aproximado basándose en movimientos de sonido, por ejemplo 340 metros por segundo. Le pide a Kim que vuelva a dibujar un nuevo círculo en el mapa, y gracias a todo esto, Brian sabe exactamente dónde está ahora. Le pidió a sus hijas que miraran por la ventana y observaran el techo de pago que se desarrollaba hacia el este. En general, gracias a todo esto, la búsqueda se ha reducido y ahora es necesario determinar con precisión. Ubicación. Gracias a todo esto, la niña encontró el edificio. Brian sacó numerosas fotos del evento.
En general, el capitán del coche dijo que traería a los estadounidenses a Albania para que los habitantes pudieran vengar a sus hijos muertos. Es decir, era una venganza, aunque... Tal vez sabes que tu hijo murió porque tú mismo secuestraste a Kim y desperdiciaste tu cordura más, pero quieres estar juntos. Murat ordenó que trajeran a Eleanor, le cortó la garganta y la colgó boca abajo ante los ojos de Brian. La sangre goteó lentamente y ella moriría media hora después. Barbudo quiere que Brian sea testigo de la tragedia. Después de que se fueron, Brian grita y pronuncia el nombre de Nora, pero no responde. Ahora, rechinando los dientes de dolor, finalmente encontró un fragmento de metal, cortó la cuerda y salvó a Nora. Ahora he logrado detener el sangrado. En ese momento, ella subió al techo del gran bazar. Brian Grelkin lanzará otra granada y la explosión podría distraerla de su ubicación exacta. Muévete hacia el este. Brian se puso en movimiento y abrió la válvula de vapor con una tubería de agua de la sala de almacenamiento. Kim lanza una granada grande. Ella sacó sin problemas al ladrón en el techo. Ella cogía un tubo del que salía un espeso vapor blanco. Brian le ordenó que se acabara con los rublos y se apresurara a entrar en la pistola. El guardia de seguridad, la investigación entiende algo y decide bajar al sótano para comprobar, y cuando Kim se acerca a la tubería, los bandidos aparecen en el techo. Alice se dirige a la puerta de la celda y Brian elimina a los dos guardias, pero decide salvar a su hija primero. Arriba, varios ladrones estaban viendo el partido de fútbol con gran interés. Uno de ellos salió a tirar la basura, pero inmediatamente fue atacado. Sin pensarlo, Brian rápidamente barrió al enemigo. Luego sube al techo. Ese día, la frente subió al mendigo y finalmente se encontró en un callejón sin salida, donde un ladrón la persiguió y apuntó una pistola a la niña. De hecho, en ese momento se disparó un disparo y el atacante cayó. Grant llegó a tiempo. Estoy realmente muy feliz de ver a mi padre. El padre y más tiempo están a salvo, pero hay un problema. Leonora todavía está en peligro, destrozado, y rápidamente secuestra un taxi. Parece que Brian está listo para la persecución. Conduce hasta el almacén de deudas exactamente 5 minutos, pero si no regresa dentro de ese tiempo, debe ir inmediatamente a la embajada. Brian regresa a la celda de 00, ya no está allí. Resulta que ella fue trasladada a otro lugar. Aunque Brian corrió tras las damas, llegó tarde, un paso tarde, y cuando llegó, su ex esposa ya estaba sentada en un automóvil que se alejaba rápidamente. Kim, no te preocupes, puerta del almacén, vi aparecer a un policía. Es un funcionario corrupto hablando por teléfono con Murad. En ese momento, los 5 minutos designados por Brian habían llegado. Brian aparece, ve a un policía bloqueando el camino por delante, pero de repente lo escucha encender el motor y no tiene más remedio que eliminar al policía de inmediato. El lugar se vuelve demasiado peligroso, así que le ordena ir a la embajada. Ahora que la policía de Estambul ha sido sobornada, el único lugar seguro es la embajada. El taxi amarillo se convirtió en objeto de caza en toda la ciudad. Nora está bloqueada en todas direcciones. Pero bajo el legendario Mercedes fue utilizado como un taxi y ahora es muy torpe, ya que es una joven sin licencia de conducir. Sin trucos, solo pisar el acelerador y avanzar. Además de la policía, la gente lo siguió implacablemente, ya que entraron en el cruce por la ventanilla del coche y, gracias a la consistencia entre padre e hija, consiguieron hacer frente al Mercedes perseguidor. Antes de que pudieran suspirar de alivio, nuevos enemigos comenzaron a perseguirlos. Bajo el mando de Brian, Kino conduce el vehículo hacia las vías. Se acabó la hora. Debido a que el siguiente viejo tren estaba a velocidad, apoyado por las palabras de su padre, Kim pisó el acelerador y corrió hacia adelante, bloqueando el camino de sus perseguidores. Así que la historia fracasó, chocaron contra el tren y la embajada continuó su viaje. Ella no se atreve a entrar, pero Brian le dice que no tenga miedo y siga adelante. El coche sobrevoló la puerta de la embajada y se detuvo en el edificio principal. Brian advierte a su hija que le bese la cabeza o se convertirá en un blanco. Luego marcó rápidamente un número. Esta es una llamada telefónica a un antiguo colega de la CIA. Así que sabía que la madre no había salvado todavía,
pero Brian le prometió que la salvaría. Prometió que esta vez terminaría de una vez por todas. Estas personas ya no la amenazarán porque ella está a salvo. Brian regresó a Estambul. ¿Cómo encontrar a tu ex esposa? Recuerda la ruta por la que fue llevado al país. Hay un camino por el que fue capturado. Luego comenzó a buscar rastros. Descubrió que el pasillo estaba lleno de jaulas de pájaros. Escuché a un anciano tocando la guitarra. Finalmente, Brian llegó a una puerta en donde un hombre de Europa del Este fumaba cigarrillos en la calle. Su instinto le decía que este era el lugar que estaba buscando. Se arrastró silenciosamente, puso una cadena alrededor del cuello del guardia y lo dejó inconsciente. Luego tomó el arma y entró con cuidado. Después de eso, tomó el rifle de asalto OK-47 y continuó proponiendo hacia adelante, y los dos descansaron. El silencio fue rompido de repente por el sonido de los disparos. Hasta el hermano que se había ido, el número 3, lo escuchó, y efectivamente llegó Leonora. Murad no esperaba que Brian vendría a este lugar. Por miedo, ordenó a sus hombres que bloquearan todos los caminos. Uno de los gángsteres apunta su arma a las escaleras, pero es inmediatamente golpeado por el disparo preciso de Brian. Antes había subido rápidamente las escaleras, y justo cuando se acercó a la pared oyó el sonido de balas. Entonces las dos personas catalizadas en la esquina comenzaron a disparar al azar. La intensa luz del fuego hizo muchos agujeros en la pared, pero no hubo movimiento. Uno de los oponentes, mirando hacia afuera, también recibió un disparo y cayó. En ese momento, Brian finalmente vio a Leonora y estaba listo para correr hacia ella, cuando de repente llegó desde la habitación contigua. Para él, otro tonto, Brian lo atacó de repente. Inmediatamente agarró la manija de la puerta rota y la utilizó como arma, sin querer perder ni un segundo. Luego persiguió a Murad y siguió su camino a lo largo de un montón de personas. Brian fue al baño turco. Ahí es donde vio el inconsciente, Eleanor. En ese momento el asistente principal de Mulada aparece, apuntando un arma a Brian. Comenzó una feroz batalla cuerpo a cuerpo y los dos soldados lucharon ferozmente. Inesperadamente Brian es derribado, y justo cuando el oponente está a punto de dar un golpe decisivo, Bren repentinamente contraataca y derriba el cuello de Walifo, terminando la batalla sin que Brian pueda encontrar a Murad después de destruir al enemigo. Se ha ido. Después de eso, Brian encontró el teléfono del guardia de seguridad y marcó el último número de la lista. Como era de esperar, Murad se esconde en otro baño. Pensó que Brian lo mataría por sorpresa, simplemente no quería desarrollar el conflicto más allá. Este enfrentamiento puede durar para siempre. Brian acepta dejar a Murad en paz con la condición de que esto termine de una vez por todas. De lo contrario, él morirá aquí. Bueno, Rad no quería morir, así que inmediatamente asintió. Entonces, Brian dejó caer el arma y se dio la vuelta para irse, pero inesperadamente Murad levantó el arma y apretó el gatillo. Sin embargo, no hubo disparos. Brian tomó todas las balas por adelantado. Este acto demuestra que Murad nunca cumplirá sus promesas. Brian no tenía otra opción y decidió destruir a Murad. Eventualmente Brian, después de destruir a Malada, llevó a Leonor en sus brazos y cumplió su promesa. 7 personas salvadas en 3 semanas. Brian estaba sentado en un banco al borde de la carretera con una expresión de preocupación en su rostro. Quizás ninguna de las tareas causaría ninguna tensión. ¿Cuándo fue hoy que su hija tomó su examen de licencia de conducir después de muchos intentos fallidos? Kim lo hizo perfectamente esta vez. Incluso el examinador se vio obligado a darle la puntuación más alta. Finalmente, la chica que una vez voló elegantemente por las calles de Estambul obtuvo su licencia de conducir oficial. Todo ha vuelto a un estado de vida tranquilo. Después de todas las pruebas, la simplicidad y la tranquilidad parecen extraordinariamente preciosas y dulces. Gracias por ver, suscríbete a mi canal, me gusta, comenta este video hasta la nueva sesión.